Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la build de martillo ancestral, ya que muchos me lo han estado pidiendo tras haber publicado la build de torbellino. Y para no hacerlos esperar, empecemos directamente con el árbol de habilidades. Tenemos como habilidad básica frenesí, especialmente por esta runa que hace que podamos reducir el 8% de daño por cada acumulación de frenesí. Y para que ustedes se den cuenta del poder de frenesí, fíjense cómo al tener 3 stacks vamos a tener el 24% de reducción de daño, lo cual está bastante bien. Si se dan cuenta, me están pegando, no me hacen realmente mucho daño. Y acá es donde realmente quiero empezar a contarles algo muy importante, y es que la build está creada para tener una buena cantidad de defensa, también una buena cantidad de daño, pero la build aguanta bastante bien. Así que yendo de nuevo a las habilidades básicas, frenesí bastante activo, ya que vamos a estar intercalando entre lo que es la habilidad básica y la habilidad principal, que como ustedes ya saben pues es martillo ancestral. Así que pasando a las habilidades principales, como lo acabo de decir, obviamente los 5 puntos de martillo ancestral. ¿Y por qué tengo 9? Hago énfasis, tengo 9 porque en los guantes ustedes pueden tener los 4 rangos adicionales de su habilidad principal, así que tenemos 9 rangos por este motivo. Seguidamente vamos a seleccionar esta runa, que es la runa principal, y nos ayudará para mantener la furia al máximo. Y después vamos a seleccionar martillo ancestral furioso, ya que hace que inflija un 1% más de daño por cada punto de furia que tengas al usar la habilidad. Esto, señores, es la base de martillo ancestral en cuanto a generación de daño. Hago un énfasis y un paréntesis súper importante: cuanta más furia tengas, tu martillo ancestral más va a pegar. Y si se dan cuenta, tengo 165 de furia. Esto no es una casualidad, esto es de adrede, que lo he hecho desde el sistema Paragon. E incluso hay un aspecto que yo no estoy usando, pero que podría ser interesante que experimentaran. No preferí ponerlo porque tengo otros que considero otorgar un poco más a la build, pero hay un aspecto que hace que cuanta más furia tengas disponible al lanzar la habilidad, más va a pegar, lo cual podría concebirse como una sinergia bastante interesante aquí combinado con esta otra runa, por ejemplo. Sin embargo, como te acabo de decir, la sinergia de los aspectos que tengo creo que vienen bastante bien, así que ya lo dejo a tu decisión. Respecto a las habilidades defensivas, realmente no hay mucho que decir. Los gritos con sus runas habituales de generación de furia. Pasando a las habilidades de combate, también el grito de guerra junto con su runa de aumento de daño en caso de que afecte al menos a 6 enemigos. Y aquí sí quiero hacer un pequeño énfasis en esta runa, que es la del líder de asalto. Como ya saben, yo considero que los gritos del bárbaro tienen que proporcionar una utilidad tremenda, así que me encanta usar los 3 gritos en la mayoría de las builds. Y esta runa en especial hace que nos podamos curar 3% de la vida máxima por segundo, lo cual a mí me parece que está rotísimo, porque si son 3 gritos activos vamos a estar prácticamente regenerando 9% de vida por segundo, lo cual es demasiado. Esta es la runa que hace que el sustain del bárbaro se mantenga en cuanto a su salud, en cuanto a su vida, arriba a todo momento. Aquí he decidido poner 2 punticos en presteza porque esta es una build enfocada a hacer runs rápidas, a limpiar. No es una build enfocada exclusivamente a llegar a pesadillas de nivel altísimo. Cuando me refiero a nivel altísimo es 70 para arriba, porque con esta build vas a poder tranquilamente, y con un set de objetos decente como el que yo tengo, llegar aproximadamente al 67, 68, incluso posiblemente al 70, en caso de que vayas teniendo ya unos buenos objetos. Recuerden que el desempeño de una build no solo se basa en la distribución de talentos o el sistema Paragon, sino en la calidad de los objetos que tienen, que ya vamos a verlos también. Pasando a las habilidades de dominio de arma, tenemos 2 punticos en luchador de fosa, que hace que inflijamos más daño a enemigos cercanos y también nos reduce un poco el daño de enemigos lejanos. Sin piedad, 3 puntos. Esta es importantísimo porque tenemos un 9% más de probabilidad de golpe crítico contra enemigos inmovilizados, aturdidos o ralentizados. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta runa al igual que hice énfasis con esta? Porque con martillo ancestral vamos a poder generar una gran cantidad de control de masas haciendo uso del golpe afortunado en estos 3 punticos. Dice: las habilidades que usan armas de impacto tienen hasta un 30% de probabilidad de aturdir a los enemigos durante 3 segundos, o hasta un 45% al usar armas de impacto de 2 manos. Claramente martillo de los ancestros o martillo ancestral utiliza el arma de 2 manos, así que nos viene bastante bien esos 3 puntos para aprovechar la bonificación de control de masas que nos da el golpe afortunado. Y si se dan cuenta, martillo ancestral tiene una probabilidad de golpe afortunado de hasta un 50%. Eso quiere decir que cada
cada 2 ataques prácticamente vas a estar stuneando a los enemigos, lo cual es algo súper bien también para la reducción de daño que podamos recibir en el futuro. Por último tenemos los 3 punticos para aumentar la furia máxima, ya que esto representa en teoría un 9% más de daño. Recuerden, teniendo en cuenta esta runa de martillo ancestral, la clave de martillo ancestral es tener la furia al máximo cuando lo estés casteando, tener una gran cantidad de generación de furia y poder realizar harto daño alrededor del número de furia que tengas. Vamos a tener como ultimate la furia del besánico, porque hace que podamos regenerar más furia, y además pongan especial atención en esta parte. Dice: mientras furia del besánico está activa, cada 50 de furia que uses aumenta la bonificación de daño un 25%. Cada vez que quemamos 50 de furia vamos a tener un bonificador del 25x de daño en cuanto al daño que estamos generando con furia del besánico. Esto, señores, es algo hermoso, y aquí es donde empiezan a salir los millones de daño como Dios manda. Como pasiva clave claramente tenemos a ira desmedida, que aunque hace que nuestro costo de furia se aumente de manera súper fuerte, aumenta también el daño de la habilidad. Y para ver en concreto lo que hace, quiero invitarlos a que vean esto. Voy a quitarla y miren, martillo ancestral está quitando de 15.000 a 18.000, cuando la pongo de 35.000 a 43.000. Así que no le tengan miedo a esta skill porque les queme mucha furia. Lo que deben enfocarse poco a poco es ver cómo hacen que la furia de su bárbaro pueda rendir, para que no queden totalmente desgastados después de tirar solamente un martillo ancestral. Ahora, pasando al sistema Paragon, tenemos el glifo de ira, que hace que las habilidades que realizan golpes críticos generen 3 de furia. Esto es un generador de furia adicional que he implementado a diferencia de la build de Torbellino, y además hace que las habilidades principales tengan un daño incrementado de golpe crítico de hasta un 57.9%. Ten en cuenta que este incremento de daño está relacionado a los puntos de destreza que tengas por aquí, pero no quiero detenerme mucho en los punticos. Para eso les comparto la build en el link de la descripción y vamos a ir directamente a los glifos y a los nodos raros y legendarios. Seguimos. El segundo tablero es el del nodo beligerante, que hace que por cada 75 de furia que uses obtengas un 12% de tu vida máxima. Tenemos más sustain para el bárbaro, y es algo que en mazmorras de pesadilla de nivel alto empiezas a agradecer un montón, porque los monstruos empiezan a quitar demasiado de un pinche básico. Tenemos los nodos raros de furia, como es habitual en la de Torbellino, y por acá tenemos un poquitico de bonificación a lo que es la fortificación del bárbaro, que recuerden también hace que podamos reducir un 10% de daño cuando estamos fortificados. En cuanto al zócalo de glifo, tenemos hazaña, ya que cuando infliges daño a un enemigo se vuelve vulnerable. Esto es importantísimo, ¿vale? Recuerden que un objetivo vulnerable hace que reciba más daño, y además el daño de vulnerabilidad es un multiplicador a los bonificadores de daño para el daño total de nuestro personaje. Seguimos con el glifo de poderío, y hace que otorgue un bonificador del 125% a todos los nodos mágicos, es decir que estamos potenciando este nodo que es la armadura, este nodo azulito, este no, este es un nodo raro, recuerden, y aparte tengamos bonificadores también al daño de físico que tenemos por aquí. Seguimos al nodo raro, que es un 32% de enemigos élites, así que estamos priorizando, como se dan cuenta en este tablero, más que cualquier cosa el daño a élites, el daño físico, y por qué no meterle un poquito de armadura como lo he hecho yo acá. El siguiente tablero tiene drenaje mortal, ya que hace que por cada 5 de destreza dentro del alcance las habilidades de cambio de arma inflijan un 12.4%, y hago énfasis en cambio de arma porque fíjense el bonus adicional que tiene. Alterar armas tiene un 18% de probabilidad de que la habilidad realiza un golpe crítico. Así que, para ponerles un ejemplo de lo poderoso que es esto, si ustedes se van a sus estadísticas, yo por ejemplo tengo una probabilidad de golpe crítico del 38%, y si estoy utilizando este glifo, quiere decir que cuando esté usando frenesí y cambia a dar un golpe con martillo ancestral, vamos a tener un 38 más un 18%, lo cual sobrepasa el 50%, que es lo que nos interesa, quitando además otros modificadores que garanticen golpes críticos, etcétera, que tenemos en nuestro personaje. Así que este glifo me ha parecido bastante interesante, creo que es bueno darle la oportunidad, y ha tenido resultados muy buenos, como ya lo vamos a ver en el testeo de la build. Tenemos por acá, después de lanzar un grito, la recuperación se reduce de los otros gritos por 1.2 segundos. Esto es un glifo obligado prácticamente, porque hace que podamos tener glifos más activos, que en resumen quiere decir más sustain en cuanto a la generación de vida, más generación de furia, más defensa, más enajenación, etcétera, etcétera. Los gritos, señores, del bárbaro es la panacea de esta clase, así que no los dejen de usar, es mi mayor consejo. Y por último tenemos a devorador de sangre en este tablero, ya que cada 5 de destreza adquirida dentro del alcance infliges un 7.3 más de daño a los objetivos que sangran. Guárdense esa partecita de que sangran, porque ya vamos a ver en los aspectos algo bastante importante. Y aparte nos da un bonus adicional de tienes un 5% más de probabilidad de golpe crítico contra enemigos que sangran, ¿ok?
Entonces acá ya tenemos, digamos, lo que es el sistema Paragon. Ustedes van a tener el link en la descripción del video para que puedan estudiar por sí mismos cuáles son esos nodos raros, qué bonificadores son los que me están dando, etcétera. No quiero dilatar mucho el video en esta parte del Paragon, vamos a ver directamente los aspectos. Tenemos en el aspecto de la cabeza la generación de la barrera, que no está para nada mal, sigue siendo un buen aspecto. Tenemos además una obtención del 4% de reducción de daño por cada enemigo cercano que sangra. Pues acá tenemos directamente un 20% de daño por cada enemigo que sangra, pero ustedes dirán, ¿cómo estoy generando el sangrado? Este aspecto que tengo acá es el que nos está ayudando a generar el sangrado. Dice, cada vez que infliges daño directo mientras tienes enajenación, infliges un 20% del daño de base infligido como daño de sangrado durante 5 segundos. Así que cada vez que golpeemos a un enemigo mientras tenemos enajenación, este va a sangrar. Por otro lado, tenemos las habilidades básicas otorgan un 20% de reducción de daño. Esto es algo bastante poderoso, ya que vamos a estar intercalando entre frenesí y entre martillo ancestral. Además, recuerden lo que les había comentado al inicio del video de la habilidad básica. Obtienes un 8% de reducción de daño por cada stack de frenesí. Vimos que eran 3, así que son 24%. Más este aspecto, tenemos otro 20% al estar haciendo uso de habilidades básicas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos como un 44% de reducción de daño únicamente por estar usando frenesí reiteradamente en medio de los martillos ancestrales. Aparte, como estamos haciendo un cambio de arma, recuerden que hay un glifo que nos da un 18% de probabilidad de realizar un golpe crítico con la nueva arma que tenemos al momento de castear la habilidad principal. Aquí empieza a haber una sinergia entre cambios de arma, el sangrado, la reducción de daño basada en nuestras habilidades básicas, entre muchas otras cosas. Seguidamente, en el aspecto de las botas, tenemos más movimientos después de ser imparables, y aquí quiero hacer también un énfasis importante, y es que esta build está enfocada a la limpieza rápido de dungeons. Como se dan cuenta, aquí me muevo súper rápido ya que tengo velocidad tanto en el árbol de talentos como además en las botas. Si se dan cuenta, tengo 25% de velocidad de movimiento, y además en el collar tengo 21.8% de velocidad de movimiento. Así que prácticamente, señores, este señor es un correcaminos. Puede ser un poquito más, pero ya depende de los objetos que te vayan cayendo. Seguimos con el aspecto del martillo de 2 manos, que obviamente es el de martillo ancestral, ya que hace que tiemble hacia afuera e infligen un 100% de su daño a los enemigos, es decir, más rango de ataque para martillo ancestral. En las armas de una mano tenemos golpear a enemigos con habilidades básicas, aumenta el daño de tu siguiente habilidad principal. La siguiente arma es la que les comentaba, que hace que genere el sangrado, y el arma cortante de 2 manos hace que cada punto de furia que generas mientras tienes la furia al máximo le otorga a tu próxima habilidad principal hasta un 60% más de daño. Así que es importante tratar de generar los stacks de furia adicional para que martillo ancestral reviente todo lo que se le atraviese. En los anillos tenemos los generadores de furia habituales, que hace que tus habilidades de grito generen un X de furia por segundo mientras están activas, y además tenemos la reducción de cooldown de estos gritos a través de este aspecto. Por último, tenemos el amuleto, que genera mucha armadura. He decidido ponerlo en el amuleto ya que, como les dije, estoy haciendo runs en pesadillas nivel 65 a 70 aproximadamente, así que a diferencia de las pesadillas que están 60 hacia abajo, aquí empiezan a reventar bastante fuerte los monstruos, por lo cual viene bastante bien la armadura. Aquí tengo hasta un 85% de reducción de daño para enemigos de nivel 100. Respecto al poder de ataque, aparenta estar bastante bajo, sin embargo no se preocupen, ya que va a estar haciendo uso de lo que es el daño de golpe crítico, daño contra enemigos vulnerables, entre muchas otras cosas. Antes de probar la build, tener en cuenta que los afijos que debemos priorizar son daño a vulnerabilidad, daño a enemigos cercanos, daño de golpe crítico, claramente nuestra estadística principal, y todos los otros generadores de daño. Por ejemplo, en el amuleto también tengo 12% de daño, e incluso el amuleto también puede llegar a tener un porcentaje de fuerza incrementada. Así que tengan en cuenta que el daño del personaje va a escalar en relación a la calidad de objetos que tengan, y no necesariamente, vuelvo y lo repito, al árbol de habilidades o al tablero de los puntos Paragon. Si se dan cuenta, aquí acabo de meter, por ejemplo, 9 millones de daño, lo cual no está mal, pero repito, puede incrementarse drásticamente ese valor. Sin embargo, si quieren incrementar más el daño, pueden utilizar elixires, por ejemplo, como el que te da furia adicional. Aquí tengo uno, quiero incluso usarlo para que se den cuenta cómo empieza a subir el daño. Podemos aumentar el recurso máximo de 50 y la experiencia obtenida en caso de que estés leveleando con este elixir de recursos. Tendríamos un 50% más de daño adicional respecto a lo que genera la habilidad de martillo ancestral
ancestral que vuelvo a mostrarla acá, no me cansará de hacerlo, que es esta. Inflige un 1% más de daño por cada punto de furia que tenías al usar la habilidad. Bueno amigos, vamos a probar la build a ver qué tal funciona. Vamos a hacerla por ahora sin el elixir de recursos para que vean el daño real que hace. Como se dan cuenta, no tengo ningún bonus adicional acá. Esta es la mazmorra de madrigueras ciegas, que también hace bastante provecho para los que están leveleando. Y como se dan cuenta, acá 7 millones, 3 millones, 1.800.000. ¿Sí? Pueden spamear martillo ancestral. Ahí no estoy stackeando lo que son las habilidades básicas que hace que generemos más daño. Si se dan cuenta, acá puedo utilizar el burst como tal, 2 millones. Bueno, one-shotea todo también, al igual que la build de Torbellino que les mostré anteriormente. Si se dan cuenta, bueno, estas arañitas no son tan relevantes, pero si ustedes quieren limpiar bastante rápido una mazmorra, 4 millones, pueden hacer uso de esta build. En Tormento 4 recuerden que estamos. Y siguiendo por acá, antes de pasar a la mazmorra de pesadilla, quiero que se den cuenta de una cosita, y es que al utilizar los ataques básicos, fíjense cómo se estaquea tanto la siguiente habilidad principal, que incrementa el daño. Este es el del aspecto de la espada, ¿sí? Y además el 30% de que la siguiente habilidad principal inflige más daño, que es el de esta de acá. Hay que priorizar tener estos stacks que estoy mostrando aquí al máximo antes de empezar a castear el burst, es decir, la gran cantidad de daño que van a hacer. Y obviamente pues lanzar los gritos, enajenación, y poder ver qué tanto metemos de crítico. Ahí metió 4 millones. Y recuerden también que al spamear martillo ancestral, los objetivos pueden quedar stuneados, y ahí también se va a generar una gran cantidad de daño. Como se dan cuenta, 6 millones, 7 millones. Bueno señores, acabo de empezar la pesadilla nivel 65. Perdonen que acabo de limpiar una oleada pequeña de monstruos, no les mostré, pero quiero mostrarles cómo se desempeña respecto a los objetivos. Como se dan cuenta, Unitarget bastante bien, 8 millones de daño. Obviamente vamos a utilizar en este nivel los agrarios. Hay que tener bastante cuidado con esos monstruos suicidas, ya saben, los que viven matando gente en hardcore, lo cual es bastante frustrante. Y ok, estaba haciendo el simulacro obviamente como si la estuviera haciendo. Ya son mazmorras un poco altas, así que por eso tomé el sagrario. Sin embargo, no se preocupen, ya se va a acabar para que puedan darse cuenta cuál es el daño real de la build. Como les he dicho anteriormente, hay que procurar tener los stacks antes de dar el primer ataque de martillo ancestral. Los stacks que les venía diciendo cuando estábamos haciendo las mazmorras normales. Aquí ya empieza a tener un poco más de dificultad. Si se dan cuenta, empiezan a meter muchísimo daño. Sin embargo, con el daño de martillo ancestral está bastante bien poderlas limpiar de esta manera. Viene muy bien la velocidad de movimiento, porque nos ayuda a esquivar todos esos golpes que empiezan a ser súper fuertes y realmente complejos al momento de limpiar una mazmorra de este nivel. A ver, déjame lo tomo un poquito con calma. Quiero ver. Ok, recogamos este sello, de pronto nos sirve. Y vamos a seguir, vamos a buscar una oleada de élites para ver. Bueno, estos son monstruos normales, los suicidas. Quiero ver un élite, a este nivel acumular monstruos ya es un poquito peligroso, porque cualquier golpecillo... Vale, acá están los élites. Sí, toca pegar, alejarse, pegar, alejarse, pegar, alejarse. Ya acá toca empezar a hacer uso de mecánicas pues de gamer como tal, no quedarse como un loco ahí pegándole a un bicho solamente, sino es que esquivar los ataques. Como te das cuenta que ahí los estoy baiteando como si fuera League of Legends, dirían algunos. Ok, hay veces que martillo ancestral pues mete bastante poco daño, o hay veces que no, mira, 9 millones. Pero realmente es un tema basado en la probabilidad de golpe crítico que tengas. Como te das cuenta, otro golpe de 9 millones. Está muy bien que el personaje pues se mueva rápido. Como se dan cuenta, limpio muy rápido la mazmorra. No me quedo 20.000 horas peleando contra un mismo monstruo. Uy, monstruos suicidas, cuidado. Los suicidas son peligrosísimos, Mira. Hay que tener mucho cuidado con los suicidas, porque no importa realmente si tienes un muy buen equipo y tal. De hecho, este está fortificado, pero si te das cuenta, la build de martillo ancestral funciona tan bien que incluso a los que están fortificados los deletea de un golpe. Esta mazmorra realmente es de las complejas, porque tiene estos arqueros rojitos que hacen bastante daño. Si ya han tenido la oportunidad sabrán a lo que me refiero. Y yo siempre priorizo es como ir por los élites, jalar una gran cantidad de monstruos
Sí, quitear, hacer el quite es súper importante, que esto es una manera de jugabilidad también que les enseñaré en otro video. No tiene mucho misterio, pero hay que estar moviéndose para evitar el daño. Si se dan cuenta de ese rayo rojo donde me hubiera pegado ahí, pues obviamente me había hecho un hijo. Tratar de pegar los ataques básicos para generar un poco la defensa del daño de frenesí y del aspecto, ya cuando estamos así uno a uno, y poder vencerlos uno a uno ya de una manera más cómoda, ¿no? Porque cuando tienes un montón de monstruos ahí al lado pegándote es súper complicado. Ese afijo negativo, el de los rayos, también es súper difícil. Pero bueno, ahí está. Yo creo que, amigos, no siendo más, vamos a dejar por ahí para que no se haga muy largo el video. Como se dan cuenta, la build funciona perfectamente. Si estás interesado en alguna otra build, por favor, déjamelo en los comentarios, ya que, sabes, me motiva a poder hacer más guías como esta. Y es bastante divertido estar en este prueba y error para compartírselos. Espero que realmente les sirva. Recuerda dejarme un comentario para saber qué te pareció esta build. Y no siendo más, chaito.